El sol se colaba tímido por las cortinas de mi habitación cuando abrí los ojos. Era mi cumpleaños número 67 y a pesar de los dolores en las rodillas y las manos entumecidas por la edad, me levanté con una ilusión que no sentía desde hacía años. Había preparado todo mentalmente: los tamales al vapor, el flan de coco que tanto le gustaba a Arlina y una cena modesta, pero hecha con cariño. Quería agradecerle por dejarme vivir con ella, aunque en el fondo supiera que no era precisamente un gesto de amor. Mi esposo había fallecido 3 años atrás. Después de su partida vendí la casa donde habíamos vivido juntos por más de 3 décadas, con la promesa de ayudar a Arlina a comprar la suya. Me pareció lo correcto, lo natural. Ella decía que no quería que viviera sola, que estaríamos mejor las dos bajo el mismo techo. Yo quise creerle. Pasé la mañana picando cebolla y ajo, dejé la carne marinando y puse música instrumental de fondo. Me cambié de blusa, me peiné con esmero y coloqué en la mesa 2 platos de cerámica antigua que había guardado para ocasiones especiales. Solo esperaba que ella regresara del trabajo y se sentara conmigo. No pedía más. Cuando Arlina entró por la puerta, su expresión era otra. Ni un feliz cumpleaños, ni un abrazo, ni siquiera un ¿cómo estás? Solo un bufido impaciente y una frase que me perforó el pecho como un clavo frío. Hoy no hay celebración para ancianas, mamá. Me quedé inmóvil. Traté de sonreír, de creer que era una broma mal contada. Pero ella siguió su camino y dejó su bolso en el sillón. Minutos después, se acercó fingiendo apuro. Me dijo que necesitaba una caja con velas y servilletas que según ella estaba en el sótano. Por favor, baja tú. Estoy con prisa, me pidió dándome una linterna. Obedecí como lo había hecho tantas veces. Bajé los escalones con cuidado. Cuando estuve dentro, escuché el clic seco del seguro por fuera. Luego silencio. Fue en ese instante cuando comprendí que algo no estaba bien. El aire en el sótano olía a humedad y metal viejo. El frío se me metía por los huesos como si quisiera quedarse a vivir dentro de mí. Grité. Golpeé la puerta con ambas manos sin obtener más respuesta que el eco sordo de mi voz, rebotando entre las paredes de concreto. Me senté en una caja temblando, preguntándome cómo habíamos llegado hasta aquí. ¿Cómo una hija podía encerrar a su madre en su propio cumpleaños, sin una palabra, sin una mirada? Fue entonces cuando sentí algo en el bolsillo interior de mi suéter de lana. Metí la mano con urgencia y toqué el cuerpo tibio y rectangular de mi viejo celular. Lo saqué con manos temblorosas. La pantalla se encendió 8% de batería. Una chispa de esperanza tan tenue como la luz azulada del aparato. No tenía señal. Por supuesto, el sótano era un búnker. Pero recordé algo que ni siquiera Arlina sabía. Meses atrás había instalado discretamente una red de cámaras con acceso remoto en ciertas áreas de la casa. No lo hice por desconfianza, al menos no al principio. Fue por seguridad, o al menos eso me repetía. Abrí la aplicación. Tardó en cargar. Temí que se apagara antes de mostrarme algo, pero finalmente las imágenes comenzaron a fluir, la cocina iluminada, la sala con música de fondo, y luego la imagen de Arlina, vestida con un vestido negro elegante, maquillaje impecable, copa de vino en mano. No estaba sola. Varios invitados comenzaban a llegar. Risas, saludos, bocadillos servidos en bandejas de plata. Miré esa escena como quien observa una película cruel y ajena. Nadie preguntaba por mí. Nadie notaba mi ausencia. Era como si no existiera. Y sin embargo yo estaba ahí tras la pantalla respirando cada segundo de esa farsa. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no eran lágrimas esta vez. Era otra cosa, una claridad que me empujaba a seguir observando. Porque si Arlina había tenido el valor de encerrarme, yo tendría el valor de enterarme de todo lo que ella creía poder ocultarme. El celular vibraba en mi mano por la inestabilidad de la conexión, pero la imagen seguía ahí, nítida, cruda. Arlina se reía con los labios pintados de rojo mientras levantaba una copa de cristal. No cualquier copa. Era una de las que había pertenecido a mi esposo Rodrigo. Las mismas que nunca quise usar desde que él se fue,
porque me recordaban nuestras celebraciones sencillas, llenas de respeto y ternura. Verlas entre esas manos frías, rodeadas de extraños, me hizo apretar los dientes con fuerza. Un brindis, decía mi hija con voz fuerte, porque en un mes más esta casa será solo mía. Sin gritos de madre senil, sin drama. Los invitados rieron como si ella hubiera contado el mejor chiste de la noche. Yo solo escuchaba un zumbido seco en el pecho como un tambor enloquecido. Entonces apareció un hombre delgado de traje gris y sonrisa blanca. Se presentó como Drake y Arlina lo recibió con un beso en la mejilla. Se sentaron juntos en el sofá cerca de la cámara del despacho. ¿Ya está listo lo de la cuenta?, preguntó ella en voz baja, pero clara. Todo marcha. En una semana cerramos el movimiento. Son $300,000 en total, dijo él revisando algo en una tableta. Apenas firme usted será la única titular. Me quedé helada. Esa cuenta era parte de los ahorros que Rodrigo dejó antes de morir, un fondo que debía estar bloqueado hasta que yo decidiera su destino. Yo nunca autoricé ningún cambio. ¿Y si sospecha?, preguntó Arlina cruzando las piernas. No lo hará, respondió Drake encogiéndose de hombros. Ya todos creen que sufre demencia leve. Usted solo necesita el informe del médico para ingresarla. La risa que soltó después fue más grave que cualquier encierro. No era solo ambición, era desprecio. Mis manos temblaban, pero el celular aún seguía encendido. Y si había algo que me quedaba claro era que esta historia no la iba a vivir en silencio. Necesitaba encontrar la forma de actuar aunque solo me quedaran unos minutos de batería. La batería marcaba 2%. Cada segundo era una cuenta regresiva. Pensé en llamar a emergencias, pero sabía que no alcanzarían a explicar nada antes de que la línea se cortara. Entonces, sin pensarlo demasiado, busqué el único número que no me atrevía a marcar desde hacía años: Mayela. Mi hija mayor. Mi primer pedazo de vida. Nuestra relación se había roto tras una discusión amarga alimentada en gran parte por los rumores que Arlina dejó caer como veneno entre nosotras. Años de silencio, de orgullo, de cartas nunca enviadas. Pero ahora en la penumbra de ese sótano, ella era mi única esperanza. El tono sonó una vez. 2, 3. Bueno, su voz más grave pero inconfundible. Me apuré con la voz desgarrada. Mayela, soy yo. Mamá, estoy encerrada por Arlina. Un chasquido sordo. La pantalla se apagó. El celular murió en mi mano tan repentinamente como se había encendido. Me quedé quieta, sintiendo el silencio tragarme otra vez. Pero ahora era distinto. Esa voz, aunque breve, me había atravesado el alma. Tal vez había escuchado lo suficiente, tal vez no. No lo sabría aún. Busqué a tientas una manta vieja que usaba para cubrir cajas y me acurruqué en el suelo. El frío mordía, pero no dolía tanto como lo que había visto y escuchado arriba. Cerré los ojos por un momento y en la oscuridad de mi mente se encendió un recuerdo, una carta. Una vez Mayela me dejó una carta en la cocina antes de irse de casa. Arlina me dijo que no valía la pena leerla, y yo no lo hice, pero no la tiré. La doblé y la guardé entre unos libros viejos cerca de la caldera. Me puse de pie con esfuerzo. El sótano estaba lleno de cajas, herramientas y polvo, pero cada objeto tenía su lugar en mi memoria. Me acerqué a la esquina donde un mueble metálico oxidado sostenía lo que nadie más miraba. Y allí, dentro de una libreta de tapas duras, encontré el sobre envejecido. Con manos temblorosas lo abrí, y la letra de Mayela emergió como un susurro que venía de otra vida. Mis dedos recorrieron el sobre con la delicadeza con que se toca algo sagrado. Lo abrí con cuidado, temiendo que el papel amarillento y frágil se rompiera como lo había hecho nuestra relación. La letra de Mayela, redonda y firme, me devolvió una voz que creía perdida. Mamá, si estás leyendo esto, es porque decidiste no cerrarte del todo. Solo quiero que sepas que me voy porque no puedo seguir viviendo con tantas dudas. Arlina me ha dicho cosas de ti que no entiendo y no sé si son ciertas. Pero algo en mí me dice que no puede ser verdad. Aún así me duele y necesito alejarme para encontrar mi propio equilibrio. Perdóname si este no es el momento, pero
Algún día quiero volver a mirarte a los ojos y preguntarte todo, porque te amo, aunque ahora me cueste decirlo. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que terminara de leer. Caían silenciosas mezclándose con el polvo acumulado, limpiando años de dolor y palabras no dichas. Cada línea de esa carta era un puente tendido sobre un abismo que pensé imposible de cruzar. Me senté sobre una caja con la carta entre las manos como si fuera un trozo de esperanza materializada. La soledad del sótano ya no se sentía tan hostil. Ahora había algo más, un hilo, una posibilidad de que Mayela me hubiera escuchado, de que su voz y la mía pudieran volver a encontrarse. Pero entonces algo me arrancó de ese momento. Escuché pasos, arriba, tacones, puertas que se cerraban, la música ya no sonaba. Las risas se habían extinguido. Los pasos se acercaban con lentitud medida. Era ella. Podía reconocer ese ritmo de pisada incluso entre mil. Contuve la respiración. No sabía si venía a liberarme, a fingir preocupación o a completar lo que había empezado. Solo sabía que debía mantenerme firme porque ahora no estaba completamente sola. Y si algo había despertado esa noche era mi decisión de no callar nunca más. Los pasos descendieron por la escalera con esa mezcla de confianza y desprecio que solo Arlina sabía usar. La luz temblorosa de una linterna dibujó su silueta en la rendija de la puerta. Me levanté sin saber si debía rogar enfrentarla o quedarme en silencio. «Sigues viva, vieja, ridícula», escupió sin mirarme directamente. «Escúchame bien porque no tengo tiempo. Vas a firmar los papeles del asilo. Ya está todo listo, y si no lo haces, te vas a quedar aquí abajo. Nadie te extrañará. Nadie preguntará por ti». No le respondí. Solo la observé desde la sombra con el corazón latiendo como un tambor. Ella pensaba que tenía el control, que yo seguía indefensa, aislada, invisible. «Te lo mereces», añadió, con esa voz baja y llena de veneno. Siempre prefiriendo a Mayela, siempre juzgándome, pues ahora verás quién manda. Antes de girarse para subir, se agachó a revisar una caja de herramientas que dejó olvidada la noche anterior. Sacó algo y sin darle importancia, dejó el cargador del taladro sobre una repisa justo al lado de un enchufe que aún funcionaba. No lo notó. Ni siquiera pensó que pudiera servirme de algo. Cuando el sótano volvió al silencio me acerqué con cautela. Encendí el cargador. La pequeña luz verde me indicó que aún servía, y con manos temblorosas conecté el celular. La pantalla cobró vida. Me conecté al Wi-Fi. Funcionaba. Respiré hondo y abrí la aplicación de las cámaras. Navegué directo al despacho donde horas antes Arlina y ese tal Drake habían sellado su pacto de traición. Ahí estaba todo. Cada palabra, cada burla, cada plan para encerrarme y quedarse con mi dinero. Grabado, claro, fechado. Seleccioné los fragmentos clave. Los descargué en el teléfono. Guardé copias en la nube. Sentí que mis dedos volaban guiados por una determinación que no recordaba tener desde la muerte de Rodrigo. Ahora tenía algo más poderoso que la rabia, la verdad, en la palma de mi mano. Y en ese instante comencé a trazar el principio de mi salida. Escuché el timbre de la puerta apenas unos minutos después de haber asegurado los archivos en la nube. Era un sonido lejano amortiguado por las paredes gruesas y mi respiración contenida, pero era real. Me acerqué a la puerta del sótano pegando el oído con una mezcla de esperanza y temor. «¿Quién es?», preguntó Arlina con voz seca. «Soy Mayela y Yosin. Queríamos pasar a saludar a mamá por su cumpleaños». El silencio fue breve, pero el tono de Arlina cambió al instante. «Oh, qué coincidencia. Justo salió a hacer unas compras. No creo que vuelva pronto. Mi nieta Yosin tenía 17 años, pero nunca había sido una chica fácil de engañar». La oí decir algo en voz baja, y luego se escuchó un golpe sutil como una pisada detenida frente a la rejilla del suelo que conectaba al sótano. Tal vez fue el murmullo de mi respiración, o el eco de mi esperanza que aún latía en las paredes. Mientras Arlina hablaba más fuerte intentando desviar la atención de Mayela, supe que Josín se había escabullido.
Escuché pasos ágiles bajando las escaleras, luego el clic de una cerradura. La luz se coló por la rendija y finalmente la puerta se abrió. Allí estaba ella, mi nieta, con los ojos abiertos por la sorpresa y el corazón en la mirada. Tras ella apareció Mayela, tan distinta como la recordaba, pero con la misma expresión que tenía de niña cuando me abrazaba por las noches. Me apoyé en la pared para no caer. El celular seguía en mi mano, la carta de Mayela en mi bolsillo y las palabras atrapadas en mi garganta. Sabía que vendrían, logré decir apenas un susurro. Mayela me sostuvo antes de que mis piernas cedieran del todo. Yosine me ayudó a caminar. Subimos los escalones una a una con el olor a encierro pegado a mi ropa y una dignidad recién recuperada latiendo en mi pecho. Al llegar arriba, Arlina se giró sorprendida. Sus ojos pasaron del rostro de su hermana al mío y su sonrisa se desmoronó como vidrio roto. No hubo gritos. No los necesitaba. Caminé hacia la sala con paso lento pero firme, como si cada pisada reclamara el suelo que alguna vez creí perdido. La música seguía encendida y algunos invitados aún sostenían copas medio vacías. Drake estaba en un rincón consultando su celular con aire aburrido. Todo parecía un mal sueño. Pero en cuanto me vieron, el ambiente se tensó como un hilo a punto de romperse. ¿Qué?, musitó Arlina dando un paso atrás. No le respondí. Saqué el celular, abrí la galería de videos y proyecté en voz alta las palabras que creían secretas. En un mes estará en un asilo. Y esta casa será solo mía. Finge demencia la vieja. Con esos sedos 300.000, nadie va a extrañarla. Cada frase golpeó como un puñetazo seco. Algunos invitados se removieron incómodos. Drake intentó salir, pero Mayela le bloqueó el paso. Ella, sin decir una palabra, comenzó a transmitir todo en vivo desde su cuenta profesional. Era abogada y tenía una red de colegas que sabían qué hacer con ese tipo de pruebas. Arlina intentó reír, fingiendo que todo era una broma, pero ya no tenía el control. «Mamá, por favor». «No entiendes». «Entiendo perfectamente», interrumpí. «Entiendo que vendí mi casa por ti, que renuncié a mi paz para darte un hogar y tú me encerraste como a un animal». En ese momento llegó el abogado Haddox, a quien Mayela había contactado minutos antes. Revisó los documentos que Arlina había intentado hacerme firmar y asintió con el ceño fruncido. «Estos movimientos son ilegales», dijo, «y las grabaciones serán más que suficientes para iniciar una acción penal». Arlina palideció. Drake desapareció tras la puerta sin despedirse. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. Había recuperado mi voz, mi historia y mi dignidad. Solo quedaba enfrentar lo más difícil, las heridas que no se ven, las que se arrastran en silencio, porque aún debía decidir qué hacer con el vínculo que un día fue sangre. No sentí alivio inmediato. Lo que sentí fue una especie de calma extraña, como si mi cuerpo supiera que ya no tenía que luchar para que me creyeran. La justicia, esa palabra tan lejana durante años, finalmente empezó a tomar forma. Drake fue el primero en caer. Lo esposaron esa misma noche por fraude y suplantación de identidad. Había usado mi información bancaria para abrir una cuenta espejo con la complicidad de Arlina. Todo eso quedó registrado. Su traje caro ya no lo salvaba. A Arlina no la arrestaron de inmediato, pero la notificación fue clara: enfrentaría cargos por abuso a un adulto mayor y coacción financiera. Su rostro, siempre tan frío, se desfiguró por primera vez en mucho tiempo. Vi miedo, sí, pero también una sombra de vergüenza. No dije nada más. Ya no hacía falta. Haddox gestionó el acceso inmediato a mis cuentas. Ver de nuevo mi nombre sin manipulaciones, sin firmas forzadas, fue como ver mi reflejo por primera vez después de mucho tiempo. Esa noche dormí en casa de Mayela. No en un sofá ni en un cuarto improvisado, sino en una habitación que ella y Yosin me prepararon con esmero. Había una manta tejida a mano, fotos en la repisa y una carta en el buró con una sola línea. Esta vez sí te creo. Al día siguiente, mientras desayunábamos en la terraza, Mayela me miró a los ojos. «Mamá, quiero que vengas con nosotras a Santa Fe».
Hay espacio, hay calma y hay amor. Sé que cuesta volver a confiar, pero no quiero que pases otro cumpleaños sola. Josine tomó mi mano con firmeza, como si sellara esa promesa con su piel. Esta vez no estás sola, dijo con una sonrisa que me devolvió los años que la tristeza me había robado. Asentí en silencio, porque tal vez el perdón no lo cura todo, pero abre puertas que creí cerradas para siempre. Y esa puerta al fin se estaba abriendo. El sol de Santa Fe tiene un modo particular de acariciar la piel, como si supiera que uno ha sobrevivido a inviernos duros y mereciera un poco de ternura. Hoy cumplo 68 años. Y aunque no hay globos ni un salón decorado con pretensiones, lo que me rodea tiene más significado que cualquier fiesta lujosa. La casita de adobe en la que ahora vivo con Mayela y Josine es sencilla, pero llena de detalles que hablan de cuidado, una mesa de madera pulida, con flores del jardín, velas que huelen a canela y sobre todo risas, risas de verdad. Mayela organizó una comida pequeña, invitó a 2 vecinas con quienes ahora comparto tardes de tejido y sin avisarme reunió una pila de cartas escritas por estudiantes a quienes ayudó durante el año. Muchas de esas palabras mencionan su fortaleza, su empatía, su lucha. Leí cada una con el corazón apretado, sabiendo que parte de esa mujer fuerte renació cuando decidimos reencontrarnos. Josine, mi nieta, se acercó con su violín, tocó una melodía suave, de esas que se quedan en la memoria como perfume de infancia. Mientras sus notas llenaban el patio, cerré los ojos, no para evadir el presente, sino para grabarlo bien dentro de mí. No extraño el pasado, no lo niego, pero ya no lo cargo. Lo que me hicieron no define lo que soy. Y aunque aún duele saber que una hija eligió el egoísmo sobre el amor, aprendí que el amor verdadero no siempre viene de donde lo esperábamos. Más tarde en mi cuarto abrí mi viejo diario y escribí una frase que llevaba semanas madurando en mi mente. Me encerraron en la oscuridad, pero salí viendo con más claridad que nunca. Y mientras terminaba de escribir, escuché las voces de Mayela y Josine llamándome para partir el pastel. No corrí, pero fui, con paso firme sin sombras, porque ahora sí mi cumpleaños era realmente mío.